No sé si alguno de ustedes en algún momento, que seguro que sí, ha jugado al congelado. ¿Alguien ha jugado al congelado en algún momento de su vida? El resto no. Nada más que uno, dos. En otros países se le llama paralizado, para que a ver si... Y consiste en que pones una música y te mueve de acuerdo a la música. Cuando la música se detiene, nos quedamos ahí en la posición que te quede, sin moverte. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo serías capaz de estar esta tarde sin moverte? Pero ni las manos ni nada. ¿Verdad que es muy difícil? Yo creo que ni un minuto tardaría cuando ya estoy moviendo las manos, cuando ya quiero levantarme. Pues la historia de hoy que te quiero compartir es de una persona que nació, que creció. Su vida fue muy difícil, porque imagínate, si un minuto yo no puedo moverme, ¿cuánto sería? Muchos años sin poder moverse. Y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan 5. Y encontramos la historia de un hombre que desde que nació sus sueños fueron deshechos. No pudo ir al colegio como tú y yo. No pudo disfrutar, jugar con sus amiguitos. No pudo trabajar. No pudo tener una familia. No pudo entablar amistades con nadie. Fue cuando yo comencé a leer esta historia de la manera como el Señor me la ha puesto en mi corazón, mis ojos corrían lágrimas. Porque digo, qué bendición es que nosotros podamos movernos. Y nada de las cosas que suceden es por casualidad, sino porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno. No importa la circunstancia con las que estés atravesando. Y vamos a leer acerca de la historia del paralítico de Betesda, que para todos los que no saben, pues la parálisis es que te roban la capacidad de movilizarte, de moverte. Por tu propia cuenta no puedes hacer nada. Y dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subía Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia. Así que te digo, hoy está en el lugar perfecto, en la casa del Señor, porque Él ha prometido que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está. Y Él es misericordioso. Y si tú estás aquí, no es por casualidad, sino porque Él te ha traído. Amén. Y seguimos leyendo, dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. O sea que no solo era uno, sino que dice, era una multitud que esperaban el movimiento de las aguas, porque según en aquel entonces, según lo que decían en el pueblo, descendía un ángel de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto dice? 38 años. ¿Cuántos están entre la edad de 30 a 40 años? Pues más o menos de vuestra edad.
Como podemos ver, el Evangelio de Juan, el lugar que describe, no es un panorama, no presenta un panorama muy bueno, porque dice que en ese lugar había una multitud de ciegos, enfermos, paralíticos, cojos. O sea, ¿cómo sería ese ambiente en el que estaban estas personas? Dolor, tristeza, frustración, decepción, lloro, impotencia. Y esta era la vida de este paralítico cada día, que dice que hacía 38 años que cada día iba a ese lugar por si acaso podía tener una mínima probabilidad de que en el momento que se agitaran las aguas, él pudiera entrar y pudiese recibir su milagro. Y cada día pasaba, y los días, y los meses, y los años, y el milagro no ocurría. Y este hombre había perdido prácticamente la esperanza. Me imagino que cuando era niño, pues lo llevaban sus amigos, sus familiares. A medida que iba creciendo, yo me imaginaba todas las necesidades que tenía este hombre. Necesitaba alimentarse, necesitaba cuidados especiales, que él no se podía valer por sí mismo. Pero llegó un momento en que hasta incluso en el mismo pueblo se cansaron. Se cansaron y al fin y al cabo él tuvo que estar ahí en ese lugar por mucho tiempo, por muchos años, desnutrido. Sus ropas yo creo que ya estaban malolientas, sin poder ducharse, sin poder tener una buena alimentación. Pero él estaba ahí, todavía tenía un poco de esperanza que en cualquier momento él pudiera llegar al agua y poder recibir su milagro. Pero pasaron los años, y nada. Y su sueño de tener una familia, de haber tenido un trabajo, de tener amistades, se iban disipando. Pero qué bueno que también Jesús ya conocía ese lugar, porque en otra traducción habla que Jesús dice que volvía de regreso otra vez a Jerusalén. O sea que Jesús ya sabía el ambiente, el lugar que se encontraban estas personas. Y lo dice que volvió, que regresó. Y Dios, a través del Señor Jesús, obró milagros sorprendentes. Después de haberle dado agua a la samaritana, después de haber liberado, iba también ahora a este lugar. No se cansaba, aunque su propósito principal era venir a morir a la cruz. Él no era indiferente al dolor que nosotros como humanos pasamos. En la Biblia describe, Juan también, que en el mundo tendremos aflicciones. Pero dice, pero recordad que yo ya he vencido al mundo. Y Jesús no es indiferente, ni en ese tiempo, ni ahora, amigo, amiga. Jesús está aquí esta tarde. Y Él te ve. Él te ve. Él conoce tu levantar, Él conoce tu caminar, Él conoce tu necesidad. Y dice en la Biblia, en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está cerca contra aquellos que hacen mal. Hay algo que Jesús no puede hacer si tú no estás viviendo conforme a su
palabra, conforme a sus ordenanzas, conforme a sus decretos, conforme a sus mandamientos. Pero dice que pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy bien. ¿Y cuál es ese mal que nosotros hemos hecho? Pues una de las cosas que hicimos fue que nos rebelamos en contra de Dios. Quisimos hacer coger nuestro propio camino, creernos dueño y señor de nuestra vida, elegir lo que a nosotros nos conviene, y eso se llama orgullo. Pero más adelante seguimos leyendo y vemos a Jesús, que es asombroso, milagroso, misericordioso, que Él es el maestro de milagro. Y seguimos leyendo en Juan 5, 6, 9, y dice, y cuando Jesús regresó, dice que lo vio acostado. Y en esta tarde, por eso he titulado a esta pequeña reflexión, Jesús te ve. Jesús te ve. Dile al que está al lado, Jesús te ve. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dijo, ¿quieres ser sano? ¡Guau! ¿Quieres ser sano? Y el Señor te dice en esta tarde, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el paralítico, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y el milagro no lo recibe. Él estaba frustrado, él se sentía impotente, porque ya nadie ni lo acercaba, porque no era que podíamos decir mañana el agua se va a agitar y puedes recibir tu milagro. Ahí nadie sabía en qué momento el ángel iba a descender para mover las aguas y que la persona que entrara primero recibiera su milagro. Nadie tenía el control de eso, pero él seguía ahí insistiendo. Tenía todavía un poquito de esperanza de que su milagro. Pero Jesús, que es el Señor y Él es el que nos da nuestra esperanza, estaba ahí. Él estaba enfocado en el estanque. Él estaba enfocado en que si no entraba en ese lugar, en el estanque, no iba a ser sano. Pero como Jesús ya lo había visto, Jesús ya lo conocía, Jesús ya sabía sus pensamientos, simplemente se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Como me imagino el tono de Jesús, ¿quieres ser sano? ¡Wow! En ese momento, cuando le respondió el paralítico, pero sí que no puedo. Y entonces viene Jesús y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Porque los religiosos, los maestros de la ley, fíjate, era un sábado, hoy es un viernes. Y para Dios no hay día, no hay fecha. El milagro que tú necesitas, tú los puedes recibir hoy. Hoy es el momento, hoy tienes la oportunidad. Y eso, en otras palabras, Jesús lo que le decía a este hombre, a este paralítico, hoy es tu momento. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida, de levantarte de ese estado, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Tienes que levantarte de ese estado en el cual te encuentras y decirle al Señor, sí quiero. Y te aseguro que Dios lo va a hacer. Te aseguro. No sé por qué situación estés pasando. No sé si sea la soledad. No sé si, como decía nuestro hermano Carlos, sea la pérdida de alguien.
No sé si te sientes impotente ante la circunstancia que en estos tiempos estamos atravesando. Lo que dice el hombre, pero no lo que dice la palabra, ni lo que dice al Dios que yo le sirvo. El mundo siempre nos va a decir todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, que no tenemos oportunidades. No hay oportunidad de trabajo, no hay oportunidad de lograr tu sueño. Pero Jesús le dijo a este hombre, levántate. Levantarse es del estado en el que te encuentras y decirle al Señor, yo confío en ti. No dependo de mi fuerza, no dependo de mis circunstancias, pero decido confiar en ti. Amén. Así es que la pregunta de esta tarde, ¿quieres ser sano? Por tercera vez voy preguntando, ¿quieres ser sano? Hay una decisión que tienes que tomar. Amigo, amiga, usted y yo no somos tan diferentes a esa gran multitud que estaban ahí en Betesda. Ciego, cojo, paralítico. ¿Sabes por qué? Por el pecado. El pecado es lo que nos hace estar en esa posición, que no nos permite avanzar. El pecado, que es la separación de la eternidad con Dios. En 1 de Juan 3:8 dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una de las cosas importantes que vino a hacer Jesús fue a deshacer las obras del diablo, de Satanás. Porque Satanás gobierna donde tú y yo permitimos que el pecado entre. Sea mentira, sea robo, sea fornicación, sea lujuria, inmoralidad sexual, sea que te cuesta perdonar. Y eso te paraliza, no te permite avanzar. Pero el Señor Jesús viene a hacer una obra mucho más grande, que vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado, de la muerte, de la separación eterna con el Señor. Así es que esta tarde hay buenas noticias. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó lo que Él más amaba para que tú y yo tengamos vida eterna. Y Él no te vino a condenar, Él no te vino a juzgar por lo que hayas hecho o lo que hayas cometido. Él te ofrece en esta tarde una nueva vida, una nueva oportunidad para tu casa, para tu familia, para tus hijos, porque a Él le importa. Así es que en esta tarde yo te invito ahí donde está, porque dice que de los valientes son los que arrebatan el cielo. Así que yo te invito esta tarde a que puedas levantar tu mano y que el Señor te pueda sacar de esa parálisis que es el pecado. Y Él te ofrece hoy la oportunidad, el regalo maravilloso que es la salvación, la vida eterna. Saber que un día cuando tú partas de aquí, lo mirarás cara a cara. Te encontrarás con el Dios de la creación. Yo te invito ahí donde estás que levantes tus manos. No permitas que la vergüenza, que el temor, el qué dirán, te quite la oportunidad de una nueva vida en Cristo. El Señor te ofrece una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y dice, todas son hechas nuevas. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy
el Señor Jesús te ofrece un regalo maravilloso que es la salvación, la vida eterna. Hoy tú tienes la decisión de recibirlo o rechazarlo. Y quiero que ahí donde estás repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, sé tú mi Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdona la manera en que he vivido. Pero te pido que tu sangre que derramaste en la cruz me limpie, me perdone, me restaure mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.